con agua, una túnica, una toalla, donde representa cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Hablaba de servicio. Dice que Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces me gustó mucho esa imagen que representa lo que tiene que ver con el servicio. Ahí esa imagen me tocó a mi corazón, digo, esto es servicio. No importa la edad que tengas, la función que cumplas, en el lugar que te tocó vivir, en el lugar que tienes que estar como responsable, pero lo que hagas lo hacemos con servicio y con excelencia. Tiene que ver con servir. Dios nos capacita para poder servir. Y esa imagen me ministró mucho. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 8 al 10. Dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Sí? Aquí Pablo nos hace referencia sobre los distintos dones que podemos encontrar, y hay muchos más, pero vamos a centrarnos quizás en la importancia y poder explicar sencillamente qué se entiende por los dones y por qué son dados. ¿Sí? Vamos a sumar quizás al mensaje del domingo pasado y entender que un don es una dádiva, es un regalo o un presente que podemos recibir. Decid conmigo, un don es un regalo. Y tiene que ver con darnos un ser superior que nos da, en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, que da a las personas para que puedan servir, para que puedan utilizarlo en un bien común. El Espíritu Santo nos dio ese regalo, nos equipa a cada uno de los miembros individuales para servirle unos a otros, en servirnos unos a otros para el crecimiento de la iglesia, a fin de que todos podamos crecer en amor y en santidad. Es decir, nos ayudamos unos a otros y es necesario que podamos aplicar ese don que tenemos para el beneficio del otro. Es decir, servir es amar. Amar tiene que ver con acciones concretas. Es un amor expresado cuando yo estoy sirviendo. Dios me da un don, pero no para que lo tenga yo, sino para que sea del bien para el otro. Y el otro que Dios le da un don, ese bien lo utiliza para mí y viceversa. Dios nos dio esas capacidades para servir. Y hay 3 verdades importantes, yo creo que lo puse allí en la pantalla, 3 verdades importantes que tenemos que entender. Cada miembro tiene por lo menos un don. Decid conmigo, qué bueno. Los miembros individuales son capacitados para ofrecer diferentes clases de servicio en la iglesia. Y número 3, hay diferentes clases de obras dentro de la iglesia, cada uno de los cuales indica poder espiritual en acción. Es decir, cuando yo activo el don en un servicio, estoy activando el poder de Dios que opera en acción. Los dones se activan cuando lo uso en beneficio de otro. Estas herramientas que Dios nos regaló son para establecer el reino de Dios en las vidas de las personas, sirviéndole con amor y de una manera sobrenatural. Es para que crezcamos, para que nos maximicemos, para que Dios se glorifique. Y los dones no son dados para edificación personal, son dados para el beneficio de los demás. Por eso los dones espirituales son medios para un fin, ¿sí? Y no un fin en sí mismo. Los dones son un medio. Decid conmigo, los dones son un medio, un instrumento que me ayuda a lograr el fin o el objetivo final. Los dones del Espíritu Santo o dones del Espíritu son manifestaciones específicas, activadas en momentos específicos, de una manera sobrenatural y en beneficio de la iglesia o del cuerpo de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son impartidos para bendición de la iglesia. Es un tema muy importante porque a través de este tema que está en la palabra, que Dios quiere que se revele, que Dios quiere que conozcamos para poder ejercitarlo, para poder aplicarlo en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos dones y algunos ni saben que tiene dones. Hay gente que pregunta, ¿cuál es mi don? Yo no sé qué es lo que tengo yo, qué Dios me dio.
Tiene que hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué don me diste? Necesitamos aplicar y activar ese don. Cuando hablamos de dones nos referimos a servicio, y servicio tiene que ver con ministerio. Los ministerios están destinados al servir a los demás. Por eso cuando hablamos de ministro, tiene que ver con servicio. Un ministro no es que sube, sino es el que baja. Lo decíamos el domingo pasado, porque tiene que ver con el servir. No tiene que ver con jerarquía de autoridad, sino con función y roles en un mismo plano de servicio. El ministerio debe ser anhelado, debe ser aspirado, una meta de nuestras vidas. Debemos anhelar. Y si hay una santa o sana aspiración de nuestra vida, podemos llegar a ser competentes. El problema es cuando aspiramos con una motivación incorrecta, es decir, quiero yo ser ministerio, quiero un ministerio, quiero servir, pero para que me vean, para que me aplaudan, para ser popular. Pero si hay una inspiración sana en mi corazón, una motivación sana, es ahí cuando yo puedo ser competentes. ¿Qué tiene que ver la palabra competente? Ser aptos, ser capacitados, estar a la altura para lo que se necesite en ese momento. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Somos competentes. Decirle que está a tu lado, eres competente. Y sabes que la satisfacción más grande de la vida tiene que ver con el servir. Cuando uno se siente identificado y cuando uno se siente satisfecho por hacer alguna expresión, un amor en expresión, es decir, una obra por alguien, y se siente contento y se siente bien, es cuando realmente uno se realiza en la vida. Ser competente es ser apto, suficiente para la tarea encomendada. Podemos ser capaces y estar a la altura de lo que nos requiera. ¿Cuántos dicen amén? Es una obra, en una obra, yo que trabajo en la construcción, en una obra, por ejemplo, en la construcción de una vivienda, hay momentos que se necesitan, por ejemplo, oficial especializado. Por ejemplo, en la instalación de gas, un gasista. En la instalación eléctrica, un electricista. De la misma manera, nosotros en el reino de Dios y en el servicio del reino de Dios, Dios nos capacita y nos hace ministros competentes, especializados en el área o en el rubro que nos toca estar. Y cada uno de nosotros tenemos una función específica distinta del otro. Dios nos estableció de esa manera. Somos un mismo cuerpo con diferentes miembros. Y cada miembro tiene su función y su rol. Dios lo hizo de esa manera para que ninguno de los otros puedan tener competencia o tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que cada uno tiene una función específica. Y cuando uno sabe la función, cuando uno sabe el don que tiene y lo pone en práctica, uno sabe para qué está y para dónde tiene que ir. Se terminan las competencias, se termina la rivalidad, la envidia, sino porque uno sabe qué tiene que hacer. Muchos sirven por competir, otros sirven porque quieren ser vistos. ¿Cuál es nuestra motivación? Y la motivación correcta es el amor. Seremos competentes y capacitados por Dios para dicha tarea. Yo recuerdo una vez que vivíamos acá en Villa Cabello, ahí en la chacra 148. Recuerdo que una madrugada golpearon la puerta. Yo digo que a las 2 de la mañana, ¿quién será? Me levanto y miro por el agujerito de la puerta. ¿Quién no sabe que estaba al otro lado de la puerta? ¿Quiere que le cuente o no le cuento? ¿Le cuento? Estaba el pastor Hugo. Digo, pastor Hugo. Entonces abro la puerta. Sí, pastor. Mirá, dice, me vinieron a buscar para hacer una liberación. Te vine a buscar a ver si me quieres acompañar. A las 2 de la mañana. Y bueno, le dije, ahí me cambié y nos fuimos allí al lugar. Llegamos a la casa, ahí donde estaba esta persona, y nos recibió un familiar y entramos a la pieza. Cuando entramos a la pieza, estaba ahí esta persona manifestada, y en ese momento se le ocurrió al pastor preguntar, ¿dónde está su cónyuge? Porque quiero hablar con él
para ver qué pasó, qué lo llevó a esta situación. Y dice, mire pastor, está en el patio, porque estaba con temor. Y se va el pastor y se va la familia, y yo me quedo ahí con el... Y le digo la verdad, me sentí incompetente. Y digo, ya viene. No sabía si orar o no. Y me miraba y yo digo, ya viene. Un segundito nomás. Dios mío. Después vino el pastor, oramos, fue libre, Dios trajo sanidad, se glorificó. Al tiempo me tuvo que pasar a mí, o sea, me tuve que hacer en un momento, no sé si era una reunión, y bueno, tuve que ir y dije, bueno, a ver cómo sería que lo hace el pastor. Y bueno, él hizo de esta manera, o lo hizo de esta, y yo empecé a pensar, y empecé a orar, y sabe que el Espíritu Santo me dio esa fortaleza, ese poder, y esta persona fue libre, y dije, funciona. Dios me capacitó para ser un ministro competente. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces tenemos temor o tenemos miedo, ¿cómo será? ¿No? La semana pasada comentaba que nosotros habíamos comenzado en el salón allí las reuniones, y yo ahí el primer culto, y yo ahí con todos esos nervios y ahí y una ansiedad, y estaba la gente, todo, y en un momento, Señor, me gustaría que esté Pablo acá, el Pablo de la Biblia, porque si tú eras Pablo, tienes esa elocuencia para hablar y no transpira, y está esto y todo, y yo digo, y el Señor me dijo, pero te puse a vos, no está Pablo ahí, ¿no? Y Dios nos capacita. ¿Cuánto me entienden lo que estoy hablando? Dios nos fortalece y nos capacita. En el momento que estemos allí, Dios te ministra ahí, con el Espíritu Santo te ministra. ¿Sabe que la palabra griega carisma, que se traduce don, viene de la raíz griega caris, que quiere decir gracia? Es una gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es darnos lo que no merecemos. Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Pero cuando hay un don, hay una gracia de Dios sobre tu vida, y se activa cuando ponemos en funcionamiento el don. La gracia de Dios se manifiesta a otros conforme usamos los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros por el poder y la fuerza que provee el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo activo y empiezo a desarrollar el don, hay una gracia y un favor de Dios que actúa a través de mi vida y transmite a esa persona a quien estoy ayudando. Esa persona conocerá a Dios a través de la gracia, a través del favor. Por eso es importante hoy poder entender, conocer el funcionamiento de los dones. En esta serie de mensajes procuramos estudiar de manera sencilla los dones del Espíritu Santo. Y número uno, quiero decir algunas verdades para compartir. Número uno, el mayor don recibido es el Espíritu Santo. Decí conmigo, el mayor don recibido es el Espíritu Santo. El mayor regalo que podemos tener en nuestra vida es el Espíritu Santo. Como nos enseña la Escritura, Hechos 2:38 dice, entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Ese es el mejor regalo que podemos tener, porque si la presencia está con vos allí, Él te ministra para vivir una vida cristiana dinámica, para vivir una vida cristiana en victoria, para no vivir en religiosidad, para que no todo me sea tan pesado y tan esforzado. Necesito al Espíritu Santo. Yo recuerdo que estaba en mi habitación allí orando con una melodía de adoración y empecé a sentir esa presencia de Él. Y Él empezó a llenar mi corazón, me empecé a quebrantar, empecé a hablar en otras lenguas. Nadie me oró, pero ahí en esa habitación mía experimenté eso. Y allí en ese momento le digo, Señor, yo no quiero perder esto. Ayúdame a trabajar en mi corazón, en mi mente, para no perder esta presencia tan linda. Lo mayor regalo que tenemos en nuestra vida como hijo de Dios es la presencia activa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita, reside, vive en todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Capacitándolo para vivir la vida cristiana conforme a la imagen de Dios.
Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El mejor regalo es la presencia misma del Espíritu Santo. La segunda verdad, 9 dones clasificados en 3 grupos. 9 dones de que habla ahí 1 Corintios 12, clasificados en 3 grupos. Los 9 dones que menciona Pablo lo hemos distribuido en 3 grupos de acuerdo a la función. En la serie A, por decir así, o número 1, no por el orden genérico, de autoridad, sino dones de poder. El número 1, dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Estos son fe, milagros y sanidades. Fe, milagros y sanidades. Actúan en un momento específico, actúan ahí, se activan ahí. Son dones de poder, donde el poder de Dios se manifiesta y ¡pac! O en la sanidad de alguien. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, ven, y Pedro se bajó de la barca, dice, y empezó a caminar sobre el mar. Ahí se activó el don de fe. Algunos hablan de Pedro, pero el desgraciado se bajó y caminó sobre el mar. Se activó el don de fe. En la segunda línea, dones de expresión. ¿Cuáles son? Profecías, diversos géneros de lengua y la interpretación de lenguas. Es aquella que se expresa, la que transmite la palabra, la que profetiza lo que Dios habla al pueblo, es la que se expresa verbalmente, escrito, diversos géneros de lengua. Son dones que se activan. Yo estaba mirando ahí cuando preparaba el mensaje y en 1 Corintios 14 había un problema en la forma de usar públicamente los dones en la congregación, y allí habla que había un problema. Es decir, no había problema con los dones de servicio, pero sí había un problema con los dones de profecías y de hablar en lengua. Por eso Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa y vamos a ordenarla aquí, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden, sino un Dios de paz. Entonces él dio algunas características, dijo, mira, ¿sabe qué? No hablen en lenguas, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pero si hablan en lengua, que haya uno que sepa interpretar, para que la iglesia entienda lo que está diciendo. Más bien yo le aconsejo que profeticen. ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra hablada. Había un exceso de uso en hablar en lengua. La reunión era un griterío, no se entendía nada, porque el que habla en lengua y su mismo espíritu se edifica. La iglesia no entiende. Por eso hay que edificar la iglesia, hay que crecer. Y Pablo da estas ciertas características para que se haga todo decentemente. En la tercera línea, dones de revelación. ¿Cuáles son? Discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. En algún momento, cuando se activa ese don, te da un conocimiento, una elocuencia a veces para expresar, para hablar. Y decís, ¿cómo supe para decirle eso? Una vez me preguntaron qué significa Pascua. Yo no tenía ni idea. Dije, Pascua significa pasar por alto, pero no sé cómo me salió. Después lo leí, tenía que ver con pasar por alto. Hay una oportunidad donde Pedro y Juan habían sanado a una persona en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Dice, entonces lo habían apresado a ellos y le confrontaban porque hablaban sobre Jesús. Y acá dice la palabra, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Hombres pecadores que sabían hablar, sabían expresarse con elocuencia, y toda la gente se mira cómo hablan esta gente, qué temperamento, qué forma. Dice que lo habían conocido y se maravillaban. Y después dice la historia que no podían negar lo que habían hecho. Dones de revelación. ¿Qué otra verdad podemos encontrar?
En forma general podemos afirmar que en la tercera verdad los dones son para usarlos con un fin correcto. Decí conmigo, los dones son para usarlos con un fin correcto. La Escritura nos enseña que los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia para el servicio, ministerio y para la adoración a Dios. Debemos tener cuidado de usar los dones apropiados por las razones apropiadas. ¿Qué significa? Saber usarlo en los momentos específicos. Cada don tiene un momento específico y para un momento apropiado. Los dones son dados para el bien común y deben ser usados de acuerdo al principio del amor. Primera de Corintios 13, versículo 1. Qué interesante lo que dice aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte ya se acabará. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Todo lo que usemos de acuerdo a los dones que tengamos, lo activamos y lo usamos, tiene que ser la base como centro de acción, el amor. Porque las profecías acabarán, los dones se terminarán, pero el amor quedará. ¿Cuál es la motivación mía para hacer lo que haga? ¿Cuál es la motivación mía para servir? Hoy le comentaba hace un ratito, para que me vean, para ser popular, para que me aplaudan. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, será vuestro servidor, dice la palabra. Y nosotros creíamos que, bueno, yo voy a pagar el derecho de piso, voy a hacer tal cosa porque algún día, no sé, estaré en el púlpito, algún día me reconocerán. No es esa la motivación. Las motivaciones tienen que estar en el servir. Los dones son para Dios, son dados por Dios, como Él quiere. También nos enseña, es el número 4, los dones son dados por Dios como Él quiere. También nos enseña la Biblia que los dones del Espíritu Santo son concedidos por el Espíritu de Dios en su soberanía absoluta. 1 Corintios 12:1, pero todas estas cosas les hace uno mismo el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y voy terminando con el punto 5, quiero invitar al grupo de alabanza. Los dones son para ejercicio público, son para la gente. No son para mí, son para la gente. El Espíritu Santo opera a través de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo, por consecuencia son para ejercicio público y no privado. 1 Corintios 12:7 dice, pero de cada uno les da dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para bendición, para edificación, para crecimiento, para restauración, para salvación. Amén. En definitiva, resumiendo el mensaje, Dios nos capacita y nos desafía a cumplir una misión, pero nos equipa poderosamente para que podamos llevarlo a cabo. Amén. A todos nos ha dado algo para que lo invirtamos en el reino de Dios, y todos tendremos que rendir cuentas de aquello que Dios nos dio. Hay una parábola que habla de las monedas de oro. La habrán leído seguramente, que había un señor, un patrón, que le dio a un criado, le dio 5.000 monedas, a otro criado le dio 2.000 monedas y a un tercer criado le dio
1000 monedas. Esa cantidad le dio a cada uno según su capacidad. Fueron entregadas según la cantidad, según su capacidad. Cuando volvió el patrón, alabó a los 2 criados que habían vertido sabiamente su moneda, los puso a cargo de cosas mayores y le permitió tener parte en su felicidad. Acá tenemos una enseñanza. Este es un principio importante para los que quieren crecer en la gracia y ampliar su influencia. No es por la cuestión de tiempo, sino por la calidad de tu trabajo como profesional, tu profesionalismo. Cuando Dios nos halla fieles en las cosas pequeñas, nos pone a cargo de cosas mayores. A veces anhelamos mucho, pero en lo poco que tenemos que ser fiel y responsable no lo somos. Queremos recibir 5.000 monedas, pero tenemos la capacidad para solamente 2.000 monedas. Cuando se presenta la oportunidad de 5.000 monedas, no puedo estar calificado para 5.000 porque tengo la capacidad para 2.000. Por eso depende de mí, de mi capacidad de ser fiel, de poder ser consecuente con lo que vivo, de ser responsable con lo que tengo. Entonces, cuando se presenta la oportunidad, si yo me capacito y hago las cosas con excelencia, la aprovecharé. La promoción no es por antigüedad, es por profesionalismo en el trabajo. Sacamos de la vida lo que invertimos en ella. Yo sé que aquí está un poquito espeso el caldo, como dice el pastor, pero yo siento que aquí hemos venido esta mañana porque Dios quiere hablarte para activar tu fe, activar los dones en tu vida, de que entiendas que tienes capacidades y un potencial dentro tuyo que lo puedes poner a disposición de la iglesia y Dios va a glorificarse con lo que tienes. Aunque te sientas quizás que no calificas, aunque te sientas que yo no sé si tengo dones, sí tengo ganas de servir, pero no sé en qué área. Hay algo dentro tuyo que si lo pones en las manos de Dios, Dios puede hacer algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el criado al que le dio 1000 monedas tenía solo excusas. No había invertido porque sabía que su patrón era un hombre duro, que recoge donde no siembra, y había dudado de que su patrón regresara. Su percepción de su patrón estaba errada. Él sacó conclusiones antes de tiempo. Sabe que el nivel más bajo de conocimiento es sacar prejuicio, o pensar por el otro. Yo pensé que vos no pienses por el otro. Yo no le dije porque el otro se iba, no pienses por el otro. Este criado dijo, no, este es un desgraciado, voy a esconderlo. Lo llevó a ser negligente, lo llevó a ser ocioso. Y cuando su patrón empezó a meditar, dijo, pero este por lo menos hubiera guardado o lo invertido en un banco yo de los intereses. Siervo malvado, quitarle a este, dale al que tiene más. Miren que si no sabemos administrar lo que Dios nos da, es probable que podamos perder lo que Dios nos da. Hay que trabajar para que se desarrolle, para que no se atrofie. Hay una historia que quiero leerte de alguien anónimo. Dice, el principio afirma en esta historia: Padre, ¿en dónde debo trabajar hoy?, le pregunta un muchacho. Y mi amor fluyó cálido y libre. Entonces él señaló un punto diminuto y dijo: quiero que me cuides ese tornillo que está ahí. El muchacho respondió: ay, no, eso diminuto no, porque no van a ver mi trabajo con excelencia, no se va a mostrar. El padre no respondió severamente, sino con amor: ay, muchacho, ¿cómo está tu corazón? Al fin de cabo, ¿a quién sirves? ¿Le sirves a mí o le sirves a ellos?
Usted me entiende, ¿no? Hay dones que Dios puso en tu corazón. Hay dos clases de personas que nunca desarrollarán su potencial. ¿Cuáles son? Las que no hacen lo que le dicen y los que no hacen nada a menos que se le diga. Pero yo sé que en esta mañana aquí hay gente que sabe, que tiene dones y que lo pondrá en práctica para el servicio de la iglesia. Y que Dios crecerá a través de esa gracia y favor sobre tu vida. Hay un respaldo del cielo sobre tu vida. Quiero que digas amén a eso, por favor. Si entiendes que hay una responsabilidad al tiempo que estamos viviendo, a vivir con convicción, a tener valor en la vida, porque valor es vivir con convicciones. Dios levanta una generación de valientes. Dios levanta a hombres y mujeres, no importa la edad, a vivir estos últimos tiempos que nos queda hasta que Él venga, a vivir con convicción y sirviendo por amor. No importa el lugar que le toque, pero allí Dios se glorifica y su gracia y su favor sobre esa vida. Quiero declararse en esta mañana sobre tu vida que serás un cambio de atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y atrapan eso? Es cuestión de tiempo, pero Dios tiene grandes cosas con tu vida. Dios abre una puerta grande para que puedas servir. Gloria a Dios. Tal vez nos sintamos que no tenemos ningún don destacados o talentoso, pero lo que tenemos debemos ponerlo en lo bueno, en las manos de Dios. Una palabra a tiempo, un acto de bondad, pagará frutos dividendos en tu vida, en tu familia, en la próxima generación. Tal vez no llevamos mucho a Cristo, pero llevemos uno a Cristo, y ese uno que llevemos llevará mucho a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo ahí estoy en ese saloncito de 3x3. Empezamos recién, pero estoy convencido que Dios puede obrar grandemente y llevarnos en victoria y conquistar un barrio para Cristo. Dios te está llamando, te está convocando a que bajes de la grada, a que vivas con responsabilidad este tiempo que nos toca vivir. Dios se va a glorificar, los milagros, señales te seguirán. Pondrás las manos sobre los enfermos y serán sanados. ¿Cuántos me atrapan esto? Orarás por los enfermos y serán sanados. Dios te equipa para ser un servidor con excelencia. Aleluya. ¿Sabe que mutilado tiene que ver con aquellas personas que han perdido o tienen inutilizado algún miembro del cuerpo? Así ha estado la iglesia por mucho tiempo. No digo de esta, de la iglesia en general. Una iglesia mutilada, sin visión, sin poder servir, escondida por el temor. Pero se levanta una generación con poder, con unción y con gracia, con todos los dones activos para que el crecimiento de la iglesia se expanda. Usted puede ser la mujer o el hombre que Posada necesita. Usted puede ser la mujer o el hombre que su familia necesita. Hoy levántese con fe, hoy regrese a su casa convencido de que Dios tiene el poder para transformar su vida, para transformar donde camina. Declaro, vuelvo a decirte que serás un cambio de atmósfera. Donde hables, donde declares, donde sueltes tu palabra, allí será el Espíritu Santo como una flecha encendida a transformar esa familia. En el nombre de Jesús. Termino con esto. Dice que Sansón tenía el poder de la fuerza, el don de la fuerza, pero por entregarse a la lujuria, por desobedecer, perdió. Los atraparon los filisteos, perdió su don, le cortaron la cabeza, le sacaron los ojos. Estaba preso, lo tenían como un monaguillo ahí dando vueltas. Los filisteos se burlaban de él, se reían, pero en un momento él allí tocó su cabeza, dijo: oh, ¿qué pasa? Que mi pelo está creciendo nuevamente. Y lo sacaron ahí abajo de unos pórticos para que se burlaran de él, lo que lo iban a matar. Y le dicen que lo saque. Pone mis manos sobre las columnas. Y le empezó a palpar. Y ahí fue a buscar la presencia del Señor. No te olvides de mí. Y dio a Dios. Y hay un poder sobrenatural sobre Sansón. Tumbó las columnas. Y dice que ahí murieron más filisteos que en toda su vida. Quiero decirte algo en esta noche, en esta mañana.
se activa en tu tiempo, una vida, un tiempo nuevo, donde lo que te costaba tiempo, lo que te llevaba tiempo, en un día, en 24 horas lo vas a poder hacer. Vas a tumbar las columnas y todas aquellas cosas que te quisieron vencer, que te quisieron destruir, en el nombre de Jesús la vas a destruir. Todas las cosas que quisieron destruir, Dios las transforma como arma de guerra para fortaleza de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo nuevo donde pises, serás esa persona que transmita y la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, nos ponemos de pie, oramos al Señor. Gloria a Dios. No busques reconocimiento, el reconocimiento llega solo por servir por amor. Oramos al Señor. Padre, la vida a la que nos llamaste es de características sobrenaturales y para ello me has capacitado con tus dones. Dame sabiduría para descubrir cuáles son los dones que tengo y así usarlo correctamente. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios nos capacita a un nuevo tiempo. Dios te bendiga, querida iglesia. Regresamos y nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo grande. Saludarle a quien está a tu lado. Decirle Dios te bendiga. Adoramos al Padre.